Hola amigos y amigas de San Yexi, hoy los invitamos a una tertulia que vamos a tener entre amigos espirituales. Mi nombre es Natalia Arango, fundadora, dueña del Centro Holístico San Yexi. Mi nombre es Omar Giraldo, trabajo la espiritualidad desde el año 96. Hola, yo soy Yadi López, fundadora de Uni del Alma, alumna en algún momento de San Diego. Hola, mi nombre es Marcela Espina, fui alumna de Natalia hace añitos. Mi nombre es Elkin Giraldo y fui uno de los primeros que empezamos a trabajar la parte espiritual con Natalia. Tenemos tres seres acompañando, el Arcángel Miguel, el Arcángel Rafael y el Arcángel Metatrón. Muchos no conocen al Arcángel Metatrón, pero es el Arcángel de la transmutación. Está al nivel de Miguel Arcángel. Generalmente cuando aquí se habla de espiritualidad o hacemos proyecciones espirituales, el arcángel que siempre me acompaña a mí es Metatrón. Él siempre viene como a limpiar las personas que están en el círculo o en el grupo en el que estamos hablando de espiritualidad. Bueno, Elkin, cuéntanos cómo empezamos nosotros en la espiritualidad. Les comentaba que eso fue por allá como en el año 96 y no sé si fue casual o qué pasó ese día. Yo tenía un turno de 6 a 2 de la tarde. Cada vez que llegaba a mi casa a almorzar me llamaban del segundo piso, vivíamos en un tercero, que a una niña le daba convulsiones, entonces para tenerla, para que no se aporreara. Yo bajaba casi siempre a las 2 de la tarde que llegaba la abuela de ella, Elkin, venga, ayúdame que a Julanita le está dando esos ataques, y yo bajaba, le sostenía los pies o las manos, y en una de esas idas empezó la personita que había ahí a hablar con una voz masculina, muy gruesa, y yo no, esto no tiene que ver conmigo de aquí, ¿cómo es que esos ataques? Y empieza a hablar. Entonces manifestaba muchas cosas hacia ellas, hacia la abuela, a la hija, a la tía y a la nieta. Llegaba y les expresaba pues vulgaridades, les hablaba que las iba a matar, que se iba a vengar de ellas, pero nosotros no sabíamos quién era ese ser que había en ella. Elkin, aquí estamos entrando a hablar de una posesión. Una posesión es cuando un ser que ya falleció, un demonio o una creación, entra en el cuerpo de una persona. Y entonces eso siguió por mucho tiempo, yo diría por ahí un mes más o menos, cuando ellas decidieron trasladarse de casa a pasarse, y siguió en la casa donde ellas se pasaron, siguieron manifestándose, no ese ser sino ya varios seres. Entonces allá fue Raimundo y todo el mundo, fue el cura, y él dijo que no me metía con eso. Íbamos nosotros a rezarle los salmos, a ayudarles espiritualmente, entre comillas, porque no sabíamos qué era eso. Y no, cada vez que íbamos nosotros se alborotaba más ese ser, era más con mucha rabia, mucho resentimiento, hasta que alguien dijo por ahí, va, yo conozco a alguien que nos puede ayudar, y ya venga, ¿dónde vive? Vivimos por esa persona. Él me dijo, ¿qué le pasa a esa niña? Tal, y yo, le pasa esto, y no sé qué tendrá ella. Cuando él llegó, un señor Oscar que era, y ese Oscar nos dejó muy impresionados, porque es que a ella la tenía como 4 personas. Cogen una fuerza sobrehumana. Sí, y la tenían, y llegó el man, no, suéltela. Y no, pues que de pronto la porrea, no, suéltela. Y llegó él y le hizo así, y ahí mismo quedó desmadejado ese ser, y todo el mundo, que este man que hizo ahí. Entonces ya empezó a hablar sobre el perdón y el amor. Le dijo al ser, te saludo con respeto y con amor, y venimos acá es a ayudarte, venimos es a vivir el perdón contigo. Y el ser está enfurecido, que no quería escucharme, no, venga, vuelve y le aplica esto.
estamos aquí porque queremos reconciliarnos contigo. Y todos nos quedamos, pero nosotros qué hemos hecho, y nosotros lo que hemos hecho es ayudarle. Entonces ya el hombre empezó a hablarle al ser, a decirle que él iba a ayudarle, que lo saludaba con mucho respeto, que tomara el perdón, que viviera el perdón con todo su pasado, con todo lo que le estaba pasando. Y ahí comenzó todo, pues, la espiritualidad. Y empezamos a ver toda la magia que hacía él con ese ser, y nos fue explicando el por qué las personas que habíamos ahí teníamos que ver con ese ser, porque afuera de la casa había mucha más, habían para otros 30, 40 personas allá, porque eso fue algo en el barrio. Entonces ya nos dijo, lo que hay que hacer es empezar a reconciliarnos todos los que estamos aquí presentes con ese ser que hay ahí. Vamos a ir al perdón con él. Y empezamos, él nos explicó cómo vivir el perdón con el ser y cómo reconciliarnos, y empezó el ser a transformar esa rabia, ese resentimiento, y ya empezó a hablar. El ser se llamaba Rael y era por allá de 1800. Entonces nos contaba de que a él tenía un conocimiento, era muy sabio, y lo tildaron de brujo, y lo cogieron en la época de la Inquisición, me parece que fue eso, y lo quemaron vivo, lo tildaron de brujo y lo quemaron. Entonces él murió con ese resentimiento. Y para acabar de gustar, tenía una esposa que estaba en embarazo y también la quemaron con el bebé adentro. Entonces los que estábamos presentes ahí con él teníamos que ver, éramos parte de esa Inquisición que le hizo el daño a él. Siempre Como si que, eran parte del clan. generalmente cuando hay un ser en una posesión y las personas que llegan, no es casualidad, todo es causal. Llegan porque tienen que ver y tienen que hacer trabajo con el ser que hay ahí. Puede ser parte de vidas anteriores de esas personas. Ya estamos tocando también, fuera de la posesión, estamos tocando vidas anteriores. Entonces todos tuvimos que ver con esas personas que estábamos ahí. Dentro de mi parte de lo que yo viví con esta chica, cuando ella empezó con las posesiones, yo veía los seres que habían dentro de ella, pero yo no decía nada porque me daba miedo, pues en ese momento, que me tildaran de loca, pues, o que yo me estuviera enloqueciendo realmente. Pero yo veía los seres que estaban ahí, incluso ella, el ser cuando estaba ahí dijo: ¿usted sabe quién soy? Usted no ha dicho nada. Empecé con ellos este conocimiento, pero yo desde pequeña ya sabía que era diferente, sabía que no encajaba en el mundo normal. De hecho, cuando estaba en primaria, de una forma muy inocente, yo les leía el cigarrillo a las mamás de mis compañeras y decía cosas como, pues, que no eran como tan comunes o tan normales, solo que en el ambiente que vivíamos no sabíamos nada de eso, entonces no se tomaban en cuenta. Omar, ¿cómo viste tú con el comienzo del conocimiento de nosotros? Bueno, como yo soy hermano de Elkin, entonces estamos en el mismo, casi que en el mismo lugar. Ahí me tocó una vez cuando fue el sacerdote de la iglesia y empezó a leerle la Biblia, y el ser se burlaba de él y lo escupía e intentó agredirlo. Y nosotros lo único que podíamos hacer era tratar de cogerle las manos, los pies a la muchachita, y éramos 4 y nos sacudía a todos. Otro capítulo que vi, entonces el sacerdote dijo que él no era capaz con ese ser, que era el diablo. Eso es lo que nos dijo ahí. Recuerdo que Demonio. el padre de la iglesia donde estamos nosotros. Ahí fue donde nosotros comenzamos, ella comenzó a canalizar. Yo canalicé, mi primera canalización fue con la abuela. Y yo empecé a ayudarle a ella a recibir seres sin tener el conocimiento. Cuando yo vi eso en ella, dije: no, aquí nos embalamos, ¿qué hacemos? Y le pedí a Dios: no, deme el conocimiento que yo le ayudo. Y eso es como si me hubieran bajado toda la información, y empecé ese día a ayudarle a ella. Y llegaron varios seres ese día, muchos.
Hay que tener en cuenta que yo no tenía información de la abuela, yo no conocí a la abuela porque se había está muy muerto pequeña como entonces. muy, o sea, La abuela. mucho antes de que yo naciera. Tenía yo 3 años y yo ahora tengo 27. Ella no conoció a la abuela. Cuando me dijo, tío, vea, aquí hay una señora que es así, tiene el cabello hasta acá, y se llama así, esa es la bisabuela suya. Entonces el mensaje de ella era para mi mamá, porque mi mamá era un ser, o es un ser muy sentimental, y la lloró toda la vida desde que murió. Lleva como 20 años, 22 años llorándola, todos los días. Desde que yo me acuerdo ya la lloraba. Y llegó la abuela y le dijo, dígale a Olivia que me deje llorar, que es que vea, no he podido evolucionar o salir de acá, porque ella me amarra todos los días acá con su llanto. Ya, bueno, yo le dije. Y desde ese día mi mamá dejó de llorar a la abuela. Se le contó, se le comentó y adiós. Es rara la vez que la lloraba. Entonces, mire lo interesante de eso, que el apego nos hace recordar nuestros seres fallecidos y los recordamos con tristeza y no sabemos el daño que les estamos causando, porque ellos, es que morir, eso lo aprendimos con este señor Oscar, que él quien comentaba, porque él nos invitó al grupo de él, donde él aprendió todo eso. Y allá nos enseñaron que la muerte es solamente dejar el cuerpo físico, pero que el ser que estaba ahí en ese cuerpo sigue estando vivo y sigue con las mismas manifestaciones. Si era alegre o triste o enfermo, sigue casi que haciendo lo mismo que hacía cuando estaba vivo. La única diferencia es que ya no tenía cuerpo. Entonces, ahí entendimos nosotros que para ayudarle a los muertos es más efectivo decirle a un ser fallecido cuando uno siente ruidos en la casa, en la cocina, en algún lugar. Por ejemplo, como en esta semana que yo estaba en Ciudad Bolívar y se me sentaban en la cama y yo estaba en un hotel solo, pues en mi habitación, y se me sentaban en la cama y uno ve el colchón cuando se hunde y todo. Entonces la mayoría de la gente pues que no conoce se asusta. Otros atinarán a rezar un Padre Nuestro, un Dios te salve, o qué sé yo, lo que tengan como programación, que le hayan enseñado. Nosotros aprendimos que es más útil decirle la persona que está aquí, que se sentó en este mueble o en esta cama, ya se murió. Y decirle la fecha, estamos, por ejemplo, hoy, estamos a 15 de febrero del año 2025, entonces él mismo entra en conciencia, se regresa al momento en que murió, se da cuenta cómo murió y adquiere como ese despertar, ¡pum! Es como si despertara de un sueño. Inmediatamente se le abre todo, ve una luz o ve su ángel de la guarda, que muchas veces viene en forma de un familiar. La mayoría de nosotros, pues a la edad que tenemos ya nos han muerto los abuelos o los papás por naturaleza. Entonces, cuando uno va a fallecer, uno ve ese abuelo o ve ese papá que viene por uno, pero resulta que es el ángel de la guarda que se transforma